Ya. Un minutito, que acabo de... Listo, ya puedes empezar, Gerson, te escuchamos. Ya, para recordar el tema del paper del paper, es la síntesis de complejos organometálicos de cobalto 2 con ligandos pinza. Bueno, aquí está la metodología. Yo he dividido la metodología en dos partes. Por una parte he dividido las condiciones de reacción y por otra parte está el procedimiento. Con respecto a las condiciones de reacción, esta la he dividido en dos partes también. Por una parte tenemos la síntesis de complejos organometálicos de cobalto 2 con ligandos pinza. En este caso lo que vamos a hacer son sintetizar tres compuestos organometálicos. Ahí se puede observar los tres compuestos. El primero es el 1-metil, el segundo es el 1-fenil y el tercero es el 1-boriduro. En este caso, para sintetizar estos tres complejos de coordinación, lo que vamos a necesitar es un complejo de partida. El complejo de partida va a ser en este caso el complejo 1-cloro. Este complejo 1-cloro es el siguiente, el que se puede observar al lado izquierdo. Algo que quiero resaltar acá es que en la investigación, el número 1 se usa como una sigla. Este 1 significa el ligando pinza, que es el ligando PNP, enlazado al cobalto. En este caso, como dije, este complejo de partida va a ser el PNP cobalto cloro, ¿no? Y lo que vamos a hacer primero es sintetizarlo. ¿Cómo vamos a sintetizarlo? Vamos a hacer una reacción una reacción de deshidrohalogenación del compuesto de color verde, y vamos a hacerlo reaccionar con el compuesto COTBU, ¿no? COTBU significa terbutóxido de potasio. Al hacer esta reacción, lo que vamos a obtener es el compuesto 1-cloro. Y bueno, acá están las características de reacción, ¿no? Esta reacción se hace a una temperatura ambiente por un tiempo de 10 minutos y se usa como solvente THF, que es tetahidrofurano. Otra característica de este complejo es que este complejo, el complejo 1-cloro, es de color marrón. Bueno, y una vez que vamos a tener nuestro complejo 1-cloro, lo que vamos a hacer es sintetizar nuestros complejos organometálicos de cobalto 2 con estos ligandos pinzas, ¿no? Estos tres que están acá. El primer complejo que vamos a sintetizar es el complejo 1-metil. Y ahí está su fórmula, ¿no? Lo que vamos a hacer es la reacción del compuesto 1-cloro con un equivalente de cloruro de metilmagnesio. Y aquí están las características de la reacción. Estas se hizo a una temperatura ambiente por un tiempo de reacción de 30 minutos en solvente de THF y se observó en la reacción un cambio de color de marrón a amarillo brillante. Del marrón era el compuesto 1-cloro inicialmente y amarillo brillante es el complejo 1-metil, ¿no? Y se observó, y bueno, se calculó que tuvo un rendimiento del 96%. Para el segundo complejo, que es el complejo 1-fenil, lo que se hizo es justamente reaccionar el complejo organometálico 1-cloro con un equivalente de bromuro de fenilmagnesio. Y bueno, ¿no? Ahí están las características de reacción, que es una temperatura ambiente durante 30 minutos, solvente de THF, que es tetraidrofurano, y se observó de un cambio de color de marrón del compuesto inicial, de compuesto de partida, a un cambio, un color amarillo, ¿no? Que es el complejo 1-fenil, y con un rendimiento de 91%. Por último, se obtuvo el complejo 1-boriduro, que se hizo mediante la reacción del complejo organometálico 1-cloro con un equivalente de esas siglas, que significa boriduro de tetrabutilamonio, y la característica de reacción significa que se hizo a una temperatura ambiente durante 30 minutos, se usó como solvente THF y se observó un cambio de color de marrón de compuesto inicial a un verde esmeralda, que es el complejo 1-boriduro, con un rendimiento del 92%. Bueno, esta parte es con respecto al primer objetivo del paper, que son
que es sintetizar complejos organometálicos de cobalto 2 con ligandos pinza, y la segunda parte, el segundo objetivo, es sintetizar complejos organometálicos de cobalto 1 con ligandos piácidos. En este caso se va a cambiar el complejo de partida. En este caso el complejo de partida va a ser el complejo 1N2. Este complejo se va a sintetizar previamente y se obtuvo mediante la reacción del compuesto 1-cloro con KCS8, ¿no? KCS8 significa grafito de potasio y se hizo la reacción con un rendimiento del 85%. Bueno, aquí está ahí está la fórmula del compuesto de partida, ¿no? Del 1-nitrógeno. Y la característica de esta reacción es que se hizo con una atmósfera de nitrógeno. Y solo se menciona esto, ¿no? Estas características en el paper. Bueno, una vez que tenemos nuestro complejo de partida, lo que vamos a sintetizar los dos complejos piácidos. El primero va a ser el 1 monóxido de carbono, que ahí está su fórmula. La reacción para sintetizar este complejo va a ser la reacción del complejo 1N2 con 1,2 equivalente del monóxido de carbono, y la característica de reacción va a ser a una temperatura ambiente, el tiempo de reacción va a ser 10 minutos. Acá se usó como solvente el benceno y se observó un cambio de color, dando un color rojo oscuro del complejo 1 monóxido de carbono, ¿no? Es ese color rojo oscuro, con un rendimiento del 87%. Para el segundo complejo lo que se hizo es reaccionar, el complejo se llama 1-CN-Sil, el CN-Sil significa sililo de isonitrilo, y para esta reacción lo que se hizo es reaccionar el complejo 1-cloro. No, disculpa, acá hubo un error. Sería la reacción del complejo 1N2, porque ese es el complejo de partida, con un equivalente de 2,6 sililo de isonitrilo. Y bueno, las características de la reacción sería una temperatura ambiente durante 30 minutos con solvente de pentano, y se observó un cambio de color a un marrón rojizo. Este compuesto es un color marrón rojizo. No se menciona el color inicial del complejo de partida. Y bueno, el rendimiento fue de 84%. Eso es con respecto a la síntesis y sus condiciones. Con respecto a sus procedimientos, bueno, aquí lo dividí en dos partes, ¿no? La primera parte fue el procedimiento para la síntesis de los complejos organometálicos de cobalto 2 con ligandos pinza. Y bueno, aquí están, ¿no? Para el procedimiento de la síntesis del complejo 1-metil y 1-fenil, lo que se hizo es en un vial 4 gram, que aproximadamente es de 16 mililitros, si no me equivoco, se adicionó el compuesto 1-cloro y THF para los dos casos. Y luego se enfrió este vial a 35 grados Celsius, ¿no? Inmediatamente lo que se hizo, una vez enfriado, se añadió al vial cloruro de metilmagnesio en tetrahidrofurano en el caso del complejo 1-metil, y bromuro de fenilmagnesio en éter dietílico en el caso del complejo 1-fenil a través de una jeringa, ¿no? Luego ambas soluciones se dejaron que se calentaran a temperatura ambiente y se observó un cambio de color marrón oscuro a amarillo brillante en el caso del complejo 1-metil, y en el caso del complejo 1-fenil a un color amarillo. Bueno, finalmente los compuestos volátiles se eliminaron al vacío y el producto se extrajo con pentano en ambos casos y se secaron in vacuo para obtenerse ambos complejos en forma de polvo amarillo. Para el procedimiento de síntesis del 1-borietguro, estos primero se hizo en dos matraces diferentes, ¿no? En un matraz de Schelneck de 25 mililitros se adicionó el compuesto 1-cloro y tetrahidrofurano y una barra de agitación, y el vial se enfrió a 35 grados Celsius. Por otra parte, en el matraz 2 se agregó el compuesto, ¿no?, de borietguro de tetrabutilamonio y tetrahidrofurano. Luego lo que se hizo es la solución del matraz 2, se agregó el matraz 1 mediante una cánula, absorbándose un cambio inmediato de color de marrón oscuro a verde esmeralda. Lo que se hizo luego es que la solución resultante se agitó durante 30 minutos a temperatura ambiente y se eliminaron los volátiles al vacío.
y el producto se trajo con pentano y se secó al vacío para dar el 1BH4 con un polvo de color verde, ¿no? Y bueno, la segunda parte finalmente es el procedimiento de síntesis para los complejos organometálicos de cobalto 1 con ligandos piácidos. En este caso son dos. Con respecto al procedimiento para la síntesis del 1CO, es en un tubo RMN se agregó el 1 nitrógeno y C6D6. Inmediatamente en una línea de Schelling se congeló la solución a una atmósfera de CO y el tubo se selló y la solución se descongeló cambiando un color rojo oscuro, que es el color de este complejo. Y finalmente el solvente se eliminó al vacío y el producto se extrajo con pentano y se secó para dar el 1CO en forma de polvo oscuro. Y para el procedimiento del 1CN-SIL, fue parecido, bueno, no fue parecido, se hizo en un matraz, se agregó el complejo de partida, que es 1 nitrógeno, se agregó también el 2,6 silil isonitrilo y el pentano, y la solución se agitó por 10 minutos. Y luego los compuestos volátiles se eliminaron al vacío para dar el complejo 1CN-SIL, que es un complejo organometálico de color marrón rojizo. Y por último, lo que se hizo fue que el producto se recristalizó en pentano concentrado a 35 grados Celsius. Eso es todo. Muy bien, Gerson, muchísimas gracias. ¿Preguntas para Gerson? ¿Comentarios? ¿No? ¿No hay comentarios? ¿Alguna opinión, Luis o Hugo? Solamente el complejo de... Hay un complejo que trabajaste en atmósfera... Solamente uno se trabaja en atmósfera de gas inerte. Sí, es para el complejo 1CO. Oye, sí, líneas lane, sí. Pensé que... Y los demás son así, en reacciones abiertas. Guampo. ¿Te escucho? No. Todas las reacciones mayormente son en one pot, en un mismo recipiente, y bueno, la única fue en atmósfera fue el complejo que te dije, ¿no? Sí. Estoy viendo ahorita. Creo que una recomendación, si es un procedimiento de metodología, eh, no debería estar en tiempo no en tiempo pasado, ¿no? De que se hizo o no. Sí, creo que sí, tienes razón, debí poner en tiempo pasado, pero... Aquí está en pasado, pero se No, agregó. sí está en pasado, digo. En pasado es cuando ya lo has hecho, ¿no? Claro, porque en este caso están presentando un artículo ya realizado, ¿no? Claro, considerando que es algo ejecutado, ¿no? Que ustedes están... Claro, si fuera algo que ustedes recién están pensando desarrollar como una propuesta metodológica, entonces, claro, no iría en pasado, ¿no? Sí, muy buena observación, Hugo. Las tildes, sí, no te olvides, Gerson, ¿sí? Las tildes. ¿Por dónde más he visto? Eliminó, descongeló, congeló. Ya, revisar, por favor, las tildes. Bien, muy interesante el artículo, realmente da ganas de leerlo, por cómo lo vas mostrando. Bien, y por las particularidades que tiene esta reacción, ¿no? Varios aspectos.
reacciones a temperatura ambiente, reacciones en atmósfera inerte, mucha diversidad. ¿Alguna de ellas fue con temperatura? Disculpe, ¿qué dijo? No escuché. ¿Alguna de las reacciones fue con temperatura o todas fueron a temperatura ambiente? O sea, tengo entendido que todas, no sé si hay una, pero ahorita ahorita lo reviso, pero en mi memoria creo que todas están en temperatura ambiente. Ya, ok, no hay problema, pero ya. ¿Puedes ir al inicio, por favor, de la presentación del día de hoy? Ya, perfecto. Me quedé con una duda. Ya, todo esto sí le hice un seguimiento. Interesante la distribución. En la proyección aquí por ahí que no veo algunas cositas, pero yo sé que eso es por el hecho de compartir pantalla. Si yo veo el archivo en el OneDrive no va a haber problema. Es más, creo que no les puse la carpeta. Ahora mismo voy a crear entonces una carpeta con el rótulo de metodología y ahí suben pues su PPT condensado, o sea que incluya todo, ¿no? Porque recuerden que vamos a ir arrastrando todo lo que hemos venido trabajando. Sí. Ya, está bastante, muy interesante. Cuando dices, aquí está, con un equivalente en el compuesto tanto 1 y 2, ¿con un equivalente te refieres a una relación 1-1? Sí, una reacción... O sea, una reacción estequiométrica. Sí, una reacción estequiométrica. Ya, perfecto, porque eso sí nos dice ya, no hay necesidad de incluso de poner cantidades, ¿no? Cuando ya nos dicen una relación estequiométrica, ya más o menos tenemos la idea. Claro, si te precisan el artículo cantidades, uno puede ver de pronto con cuántas milimoles se trabajaron, ¿no? Aunque parece que esto se ha trabajado con cantidades muy pequeñas. Me da la impresión. No sé si el artículo te precisa con cuántos gramos o miligramos de muestras se utilizaron. Es muy pequeño. Sí, eso veo. Claro, porque definitivamente más muestra requieren condiciones más cuidadosas de síntesis. Bien, aquí sí precisa tiempo de reacción, todo esto queda claro. Bueno, aquí pones la ruta de la deshidrogenación del PNP cobalto Cl2 con butóxido de potasio, ¿no? Bueno, asumimos que es una reacción directa, ¿no? No hay mayor información al respecto. Bien, en la segunda diapositiva ya, aquí sí tengo dudas con la síntesis del complejo de partida. Nos dices que se obtuvo a partir de la reacción del compuesto 1, que ya vimos que es el 1-cloro, y nos dices que es con un grafeno, eso dijiste, ¿verdad? Grafeno o grafito. Grafito de potasio. Grafito de potasio, ya, ok. Grafito, pero es un, ya, C8 dice, ¿no? Ya, ¿cómo será ese grafito? Pero la pregunta es que en el compuesto obtenido en el PNP cobalto nitrógeno 2, lo que vemos es que ha habido introducción de nitrógeno. Entonces, ¿de dónde vino el nitrógeno para que pueda enlazarse? Lo que menciona el artículo es que se hizo una atmósfera de nitrógeno, pero solo menciona eso. Ya, está bien, perfecto. Entonces, justamente fue una atmósfera inerte. Entonces, en este caso, yo presumo que la atmósfera inerte fue no solamente para mantener las condiciones de atmósfera inerte, sino además para incluir a este ligando en la esfera de coordinación. Mi pregunta, que queda en el aire, porque de repente todavía no se ha mencionado o incluso no se menciona en el artículo, es cuál es la necesidad de utilizar un grafito potásico, ¿no? Porque sí, claro. aparentemente no tiene
no tiene justificación, definitivamente alguna razón debe existir. Claro, parece que no interviene. O es una reacción en superficie, porque si yo pienso en grafito, puedo pensar en reacciones en superficie, o catalizador quizás. Puede Ya ser. esas preguntas ahí las voy dejando en el aire para que tú, mientras lees el artículo, vayas buscando cuál podría ser esa función, la función que está desempeñando el grafito 8. Bien, en el caso de este complejo 1, ya aquí partes del... Y ya mira, esta síntesis van a ser bien interesantes. Hay mucho aquí que comentar desde un punto de vista organometálico, porque ciertamente estamos en el curso de organometálica, entonces estos compuestos nos ayudan, son de utilidad. 1, la reacción ya no es 1,1, ¿no? En este caso nos dice reacción 1 con 1,2. Claro, sería en exceso, ¿no? Claro. Es que estamos usando de monóxido de carbono, claro, entonces el monóxido de carbono aquí va a entrar como gas. Claro. Sí, en una atmósfera en este caso se va a introducir de alguna manera este monóxido gaseoso. Entonces cuando es gas, incluso muchas veces es una corriente de monóxido, no tenemos esa precisión de cuánto, pues no va a entrar. En realidad puede estar en exceso. Bien, en este caso nos dicen 1,2. Ya. Y lo interesante es que estás partiendo del complejo 1N2. Entonces, este complejo que tienes aquí abajo, como complejo de partida, reacciona con monóxido de carbono y vemos que ocurre una sustitución, ¿no? Sí. Se sustituye monóxido por nitrógeno. Esto también tiene relación con la capacidad de coordinación que tienen los ligandos. Les voy dejando esa pregunta suelta para unas próximas clases. Bien, para nuestra próxima clase de teoría. ¿Cuál forma enlaces más estables, más fuertes? ¿Y a qué se debe esa diferencia, no? ¿Por qué monóxido es capaz de sustituir con facilidad al ligando dinitrógeno? Bien, esta reacción nuevamente, fíjense, temperatura ambiente, un tiempo de reacción de 10 minutos. Como solvente estás utilizando benceno. Bueno, por ahí algo tóxico, ¿no? Sin embargo, estos artículos son recientes y estamos trabajando todavía con un solvente tóxico. Ya, en el segundo caso, sí, la reacción es 1,1. Ya. Siguiente diapositiva. Atmósfera, tildes. Revisen todas las tildes, ¿ah? Sí. Por aquí, síntesis de los complejos organometálicos de cobalto. Y arriba en el título, no es CO, es cobalto 2. Ya, sí. Ya, eso hay que corregir. Listo. Ya, aquí pareciera que me has copiado un poquito un fragmento de lo que dice el artículo en cada etapa. Sí, la verdad esa parte sí le copié un poco. Como es procedimiento. Ya, sí, correcto. Pero en este caso, como no es, digamos, un procedimiento, pues, no es una guía de práctica lo que estás presentando, entonces, esta parte o se puede presentar en forma de una reacción con flechitas o en forma de un diagrama de flujo, dependiendo de cuántos pasos se involucre, ¿no? Si involucra muchos pasos, de repente un diagrama de flujo es más didáctico. En tu caso también, esta secuencia de pasos está correcta. De repente nada más tratar de reducir algo la información, tratar de ser un poco más concreto. O sea, no tanto formato de guía de práctica, sino más bien un formato de pasos cortos, ¿no? De pasos concretos. Ya. Por ejemplo, aquí dices en un vial 4 DRAM, muy interesante, ¿no? Una equivalencia de 16 mililitros mencionabas, ¿no? Sí. El compuesto 1 y tetrahidrofurano. Aquí no tenemos la proporción de solvente, no tenemos la proporción de la cantidad del... No, eso no se menciona en artículos. Ya, correcto. Y eso está bien porque hay muchos artículos que no permiten reproducir, ¿no? Dan los productos, claro, nos están dando la información de que muchas reacciones son estequiométricas y con eso prácticamente nos dicen, bueno, trabajen con cantidades iguales y les va a salir, ¿no? Pero siempre
es útil cuando la información es completa. Pero ya, eso es una particularidad. Bien, entonces en uno puedes colocar de repente en el procedimiento, como decía Hugo, si es en presente, como algo que no se ha ejecutado todavía, disolver, ¿no? Disolver uno, pero no hay problema, puede ser en pasado también, ¿no? Disolución del compuesto 1Cl en THF, disolución. Y con eso ya es genérico, ¿no? Disolución. Luego a continuación, entre paréntesis, si quieres le pones, ¿no? Vial 4 DRAM, ¿no? Y ya con eso ya simplificaste. A continuación le pones eso, ¿no? Se enfría a 35 grados. Punto 2. Se añade solución de cloruro de metil magnesio en THF, eso está perfecto, ¿no? O pones el complejo, ¿no? Complejo con 1-metil se añade tal cosa. Complejo con 1-fenil se añade bromuro de fenil magnesio en éter dietílico, ¿no? O sea, simplemente para que trates de concentrar estos pasos, porque el texto es el correcto, pero trata así de ponerlo más puntual. Ya, en el procedimiento del 1BH4 es también igual, las tildes, no te olvides, es Matras-Schlenk, o sea que esta reacción también es en atmósfera inerte, es en bajo corriente de nitrógeno, la técnica de cánula, o sea, muy interesante. Ese mediante tiene una T delante, creo, o Matras 1, creo, dice espacio, en todo caso, mediante una cánula. Sí. Ya, esa revisión, pero que es ya parte del texto. En el punto 4 del primer procedimiento, donde dice que se secaron in vacuo, se secaron a vacío, ¿no? A vacío. Ya, y esas serían las únicas observaciones que tendría para ti, ¿eh? En realidad, corregir las tildes, concretizar estos pasos del procedimiento. El siguiente, por favor, que creo que es el último. Ya, igual aquí, ¿no? Tratar de abreviar, que esté mucho más concreto. Y me llama la atención el procedimiento de síntesis del complejo 1CO, porque se ha trabajado en un tubo de RMN y esos tubos son de un volumen reducido. Sí. Por eso ahí venía mi comentario, ¿no? Que la síntesis se ha desarrollado en pequeñas cantidades, ¿no? De repente por eso no nos dicen cuánto, porque de repente son cantidades realmente muy pequeñas. Muy bien. Aquí también en el rótulo, complejos organometálicos de cobalto. Cobalto. Yeah. Cobalto. Listo, Gerson, muy bien. Me ha gustado bastante tu trabajo. Gracias, Gerson. Muy bien, ¿con quién seguimos? Con Luis. Profesora, sí, ¿me puedo retirar ya? Es que... Sí, Gerson, no te preocupes. Gracias. Okay. Sí, gracias. Adelante. Luis. Sí, voy a compartir. Voy a colocar la carpeta, no sé si tengo de metodología, y van a ir subiendo sus materiales. Un ratito, voy a detener la grabación.